Buen día, mi nombre es Hernández Velázquez Caro Jesús. El día de hoy voy a presentar la justificación del examen del capítulo 5. Soy del grupo 7ISS11. La primera pregunta que viene es: ¿cuál es el objetivo de un ataque de suplantación de ARP? La respuesta para esta pregunta es asociar direcciones IP con direcciones MAC incorrectas. Es uno de los objetivos, asociar las direcciones IP con las MAC. Esto se puede responder con base a en el apartado 5.3.3.2 suplantación ARP. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál de estas afirmaciones sobre direcciones MAC es verdadera? La respuesta correcta es: los primeros 3 bytes de los utiliza el UI, asignación por el proveedor. Es un cierto número de bytes que el proveedor va a asignar para aquellos que proporcionen o en este caso se dediquen a asignar las direcciones MAC. Es una de las características importantes a destacar, que la UI es los primeros 3 bytes, son los que contienen las del proveedor en las direcciones MAC. Esto se puede aprender con base a lo visto en el apartado 5.1.2.2, direcciones MAC, identidad de Internet. En este apartado es donde nos especifica esa característica de las direcciones MAC. Para la pregunta número 3 viene un ejercicio donde tenemos una topología y nos dice que con base a la ilustración los switches tienen su configuración predeterminada. El host A debe comunicarse con el host D, en este caso con pero no tiene la dirección MAC de gateway predeterminado, que el host de red recibe la solicitud de ARP que envía al host A. Bueno, esta respuesta no viene en esta imagen, viene en la siguiente: solo los hosts B, C y el router 1. Como dice que no tiene la dirección MAC, dice que qué hosts van a recibir la solicitud. En este caso, como los que están compartiéndose con la A es la B, la C y el router número 1. Por eso la respuesta correcta es esta. Y esto se puede contestar en base a lo aprendido en el apartado 5.3.2.3, nombrado demostración en video, solicitud de ARP. Nos muestra un ejemplo de cómo es que funciona esto. La pregunta 4 nos dice: ¿qué tipo de direcciones asigna entre sí la tabla ARP de un switch? Bueno, la tabla de ARP, que es donde se van a almacenar las direcciones de origen, necesita, las tipos de direcciones es una dirección de capa 3 y una dirección de capa 2, debido al que el switch es las que almacena son de dirección de capa 2 y la ARP son de capa 3. Bueno, esto se puede contestar en base al apartado 5.2.1.1, nombrado nociones básicas de los switch, y con otro apartado que es el 5.3.2.7, nombrado tablas ARP. Ahí nos explica pues básicamente esto de qué direcciones tiene cada uno y con las que trabaja. Vamos con la pregunta número 5, que nos dice que cuáles de los siguientes son dos problemas de red potenciales que pueden surgir de funcionamiento del protocolo ARP. Nos pide seleccionar dos. Son dos problemáticas de red. La primera problemática es que en redes grandes que tienen un ancho de banda bajo, varios broadcasts de ARP pueden causar retrasos de comunicación de datos. Y la otra respuesta correcta es: los atacantes de la red podrían manipular la asignación de direcciones MAC e IP en mensajes ARP con el objetivo de interceptar el tráfico de la red. Esto se puede contestar en base al apartado 5.3.3.2, nombrado suplantación ARP. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones describe Ethernet. Bueno, el Ethernet define el tipo de LAN más común del mundo. Ethernet es uno de los más, es el más usado actualmente en el mundo. Y la afirmación que es donde la correcta es que define el tipo de LAN más común del mundo. Esto contesta con base
apartado 5.1.1.1 nombrado encapsulamiento de Ethernet. Ahí viene tal cual la respuesta de la definición, o bueno, las afirmaciones de Ethernet. Vamos con la pregunta número 7. Y bueno, viene otra topología. Y nos dice que con base en la ilustración, un switch con una configuración predeterminada se conecta a 4 hosts, que son estos. Se muestra la tabla ARP para el host A. ¿Qué pasa cuando el host A quiere enviar un paquete IP al host D? Quiere enviar un paquete al host D. La respuesta es que el host envía una difusión de FFF, que significa a todos los hosts. Cada host conectado, el switch recibe la difusión, que es lo que dice que cada host, y el D responde con su dirección MAC. Como nos dice que es una configuración determinada, el host va a mandar el host A va a mandarlo al switch, el switch a su vez va a mandarlo a todos, pero lo que va a definir quién lo va a recibir es la dirección MAC, porque va a coincidir con el envío, va a coincidir la dirección de origen que tiene ese paquete de IP. Y bueno, esta es la respuesta correcta. Esto se puede contestar con base al apartado 5.1.2.6 nombrado dirección MAC de difusión, que es lo que dicen las direcciones MAC de difusión, que envía a todo un grupo de hosts. Bueno, la pregunta número 8 nos dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe el tratamiento de las solicitudes de ARP en el enlace local? Bueno, la respuesta correcta es que los reciben y las procesan todos los dispositivos de red local. Es una de las características de las solicitudes de ARP en el enlace local. Lo que decíamos hace rato, las reciben y las procesan todos los dispositivos. Todas las solicitudes, todos la van a recibir y todos al mismo tiempo las procesan. Y esto es con base a lo aprendido en el apartado 5.3.2.3, demostración en video, solicitud de ARP. Ahí con un ejemplo es que nos enseñan este punto. La pregunta número 9 nos dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor del CRC de una trama? Este caso es el almacenamiento y envío, porque este tipo de método de switching hace una comprobación de errores antes de mandar la trama. Lo que es el de método de corte, antes de recibir prácticamente toda la trama, envía la trama al destino de origen, y el que hace el valor CRC es almacenamiento y envío. Todo esto en base a lo aprendido al apartado 5.2.2.1 llamado métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco. Es la pregunta número 9 de ese apartado, es donde se puede responder. La pregunta número 10 nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los dos tamaños mínimo y máximo de una trama de Ethernet? Son dos opciones. El más bajo son de 64 bytes y el más grande son de 1518 bytes. Es la longitud más grande que puede una trama tener. Y esto se contesta en base a lo aprendido en el apartado 5.1.1.4 llamado campos de trama de Ethernet. Y nos vuelve a otra pregunta similar a la anterior, la pregunta número 11, que dice: ¿cuál es el tamaño mínimo de una trama de Ethernet que el receptor no descartará como marco root? En este caso es 64 bytes. Si es menor, se va a descartar el receptor, pero si es mayor o igual a 64 bytes, lo va a aceptar, y es la cantidad más mínima que puede aceptar. Esto se puede responder con el apartado 5.1.1.4 campos de trama de Ethernet. La pregunta anterior, la 10, también se contesta con ese mismo apartado, ya que son similares. La pregunta número 12 nos dice lo siguiente: nos dice 12.
¿Cuál es la dirección de destino que se utiliza en una trama de solicitud de ARP? Eh, bueno, la respuesta es FFFFF, que son prácticamente a todos. Es un envío a todos los del grupo de hosts. ¿Cuál es la dirección? Para las solicitudes bueno, de ARP se va a utilizar esa dirección. Y esto lo explica en el apartado 5.1.2.6 nombrado dirección MAC de difusión. Ahí nos dice que específicamente esa es la dirección para las solicitudes de ARP. Bueno, la pregunta número 13 viene otro esquema y nos dice que con base a la ilustración la PC número 1 emite una solicitud de ARP porque necesita enviar un paquete a la PC2 conectados al mismo switch en una situación que sucede a continuación. Primero, la PC1 emite la solicitud a ARP, que va a hacerlo porque necesita enviar un paquete. Una vez que envía esa solicitud, ¿qué es lo que sigue? La respuesta es, la PC2 envía una respuesta a ARP con la dirección MAC. ¿Para qué? Porque la solicitud va a comparar que la dirección MAC coincida. Entonces por eso es que aquí en este caso el siguiente paso es que la PC2, la receptora, envía una respuesta ARP con la dirección MAC para que puedan enviar el paquete. Y eso se aprende en el apartado 5.3.2.3 llamado demostración en video solicitud ARP. La pregunta número 14 nos dice, ¿qué es la MDIX automática? Bueno, para este caso la respuesta correcta es una característica que permite detectar el tipo de cable Ethernet. Específicamente nos dice qué tipo de cable estamos utilizando, o bueno, qué tipo de cable detecta, en este caso el MDIX. Y bueno, esto en el apartado 5.2.3.2 nombrado MDIX automática, ahí específicamente nos da la definición de qué es lo que es este apartado. Y bueno, para la pregunta número 15 nos pide relacionar acerca de las características de los métodos de reenvío, que es el método de reenvío de corte y el de almacenamiento y envío. Para este caso hay que relacionarlas y bueno, las tres primeras opciones que son por el método de corte, los métodos de reenvío es que tiene baja latencia, comienza a reenviar cuando se recibe la dirección de destino, o sea que no se espera recibir, en cuanto la recibe la comienza a mandar, y puede reenviar round trumps. Y la otra relación, que es por almacenamiento y envío, realiza la CRC antes de reenviar la comprobación de errores o la comprobación de redundancia cíclica, que se llama. Y bueno, siempre almacena la trama completa antes de enviarla y revisa la longitud de la trama, porque recordemos que no puede ser superior a 1518 bytes y no inferior a 64 bytes. Entonces, bueno, esta pregunta, bueno, la 14 si dijimos de dónde la sacamos. La 15 se puede responder con el apartado 5.2.2.1 ya llamado métodos de reenvío de tramas de los switches Cisco, y con el apartado 5.2.2.2 nombrado switching por método de corte. Bueno, la pregunta 16 dice, ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de las direcciones MAC? Y la característica correcta es que deben de ser globalmente únicas, ya que no pueden repetirse porque causaría problemas. Y esto es con base al apartado 5.1.2.2 dirección MAC nombrado identidad de Ethernet. Sí. Bueno, ahora la pregunta 17 nos dice, ¿qué sucede con las tramas cortas que reciben un switch Ethernet Cisco? La respuesta correcta es la trama se descarta, ya que como identifica el tamaño de la trama y si no es la superior a 64 y a 1518, inferior a 1518 bytes, la descarta.
Y esto lo dice en el apartado 5.2.2.1, nombrado métodos de reenvío de las tramas de los switches Cisco. La pregunta 18 nos dice, ¿cuáles son las dos afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los enlaces de estándares de Ethernet? La primera respuesta es que el control de enlace lógico se implementa mediante software. Y la segunda es que la capa de enlace de datos utiliza el LLC para comunicarse con las capas superiores de paquetes de protocolos. Estas características vienen en el apartado 5.1.1.1 nombrado encapsulamiento de Ethernet. La pregunta 19. Esta pregunta 19 se contestó de manera incorrecta y nos dice que con base a la ilustración, en la ilustración se muestra una pequeña red conmutada y el contenido de la tabla de direcciones MAC del switch. La PC1 envía una trama dirigida a la PC3 que hará el switch con la trama. Bueno, nosotros creíamos que es la respuesta 3. El switch reenviará la trama solamente al puerto 2 porque se creía eso al principio, pero está mal la respuesta. Es que el switch reenviará la trama a todos los puertos excepto al puerto 4, ya que el puerto 4 es el origen de la trama. Entonces va a ser un envío de difusión, ya que aquí en la tabla no tenemos la de la PC3, no existe la dirección. Entonces sería la respuesta correcta esta. Y esto se puede responder con base al apartado 5.3.2.3 que se llama demostración de video solicitud de ARP, y con el apartado 5.3.2.4 demostración en video respuesta de ARP. La pregunta número 20 nos dice que contestemos verdadero o falso, que es cuando un dispositivo envía datos a otro en una red remota, la trama de Ethernet que se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado es correcta, ya que se envía la dirección MAC del gateway predeterminado cuando se quiere enviar una trama. Esto es verdadero, la respuesta es verdadera y se contesta en base al apartado 5.2.1.5 nombrado demostración en video llamado envío de una trama al gateway predeterminado. Específicamente habla de esto en este apartado. La pregunta número 21 nos dice, ¿cuál de estas es una característica del buffer de memoria basado en puerto? Bueno, la respuesta correcta es que los marcos o las tramas se almacenan en el buffer en colas vinculadas a determinados puertos. Siempre a las tramas, antes, para poderse enviar en los diferentes switches, se van a almacenar en las colas vinculadas a los puertos, en colas así se dice, en determinados puertos, para que después de ser ya sea después de que pasen por el proceso de switching ya pueden ser enviadas. Pero un caso específico es que se guardan dentro del buffer de memoria hasta que ya puedan ser enviados. Entonces la respuesta correcta es esa. Esto se contesta con base al apartado 5.2.2.3 llamado almacenamiento de buffer de memoria en los switches. Y por último, la pregunta 22 nos dice que qué información de direccionamiento registra un switch para armar su tabla de direcciones MAC. En este caso, la tabla de direcciones MAC guarda direcciones que son las de origen, y es la dirección de capa 2, porque el switch acepta direcciones de capa 2 de destino de sus tramas entrantes, las tramas entrantes, o sea, las direcciones entrantes. Esta es la respuesta correcta. Y esto se puede contestar en base al apartado 5.2.1.4 demostración en video tablas de direcciones MAC en switches conectados. Específicamente ahí en el ejemplo nos dice cuáles son las direcciones que almacenan esta tabla. Y bueno, es la captura de que se concluyó con el examen, el porcentaje obtenido, y bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos.